Ya entrecortado ni nada. Todo bien, todo bien. Pues muy buenos Dale, días. comienza. Eh, buenos días. Eh, Toda clase de saludes. Vamos a hablarle hoy nuestro compañero César Urbina y quien les habla Carlos Soriano de coladas en rocas. Bueno, las coladas en rocas es, haciendo un pequeño intro, de la naturaleza litológica del macizo rocoso o de los suelos. Guarda una estrecha relación con los tipos de inestabilidad que pueden ocurrir teniendo las diferentes litologías o otros tipos de suelo, otros tipos de suelos de distintos grados. Estos distintos grados pueden tener, por ende, diferentes tipos de susceptibilidad potencial entre la ocurrencia de deslizamiento o rupturas, mientras que las propiedades físicas y resistentes de cada tipo de material junto a la presencia de agua gobiernan su comportamiento geomecánico, ya que son las variantes que controlan este comportamiento. La ocurrencia de los deslizamientos en los macizos rocosos es un fenómeno sujeto a muchos grados de incertidumbre, o sea que tenemos muchas dudas antes de hacer el estudio, por lo cual pueden generarse estos fenómenos. Se pueden generar eh, debido a los diferentes mecanismos de falla que pueden llegar a presentar, así como la heterogeneidad de las familias de discontinuidades. Podemos tener una familia de fracturas o diferentes familias de fracturas, las cuales son un plano de debilidad preferencial, entre otros. Estas fallas provocan la interrupción de vías y autopistas, construcciones, y en ocasiones también llega hasta un punto fatídico con la pérdida de vidas humanas. Uno de los autores en los cuales nos basamos en nuestra investigación fue Morgenstern. En 1997 su edición expresó que el rol del factor de seguridad es complejo debido a que se tiene en cuenta la incertidumbre de las aleatoriedades de las variables con respecto a la confiabilidad de los datos para el análisis. Deben ser muy confiables para que estos datos eh, nos arrojen un umbral de confianza. Cuando existe incertidumbre de la posibilidad de que no, y que de la probabilidad de que no y de la probabilidad de que se ocurra, de un fenómeno, generalmente se toman decisiones equivocadas en el diseño de este talud. El costo de un proyecto puede resultar muy alto y si se tiene que asumir riesgos y características, magnitudes aún que no se tienen determinadas. Los métodos utilizados para el análisis de la estabilidad de las laderas se asumen que el material es un continuo homogéneo y uniforme, lo cual no es cierto en los macizos rocosos. Claro que no son uniformemente y son totalmente homogéneos. Claro que la naturaleza es totalmente eh, sabia en su propia sabiduría, lo cual no es cierto porque los macizos rocosos, ya que hay muchos deslizamientos que se producen en las zonas donde el material se desliza, como bloques de roca, y diferentes cómo se comporta un talud en el suelo. Se conforman de diferentes formas. Eh, bueno, en los métodos que existen para el análisis de la estabilidad de los taludes en el suelo se asumen en superficies de fallas circulares. Estas en general se encuentran bien establecidas en la práctica de la ingeniería geotécnica. No obstante, el estudio de la estabilidad de los taludes de roca no es tan simple. Muchos pensarían que sí, es mucho más simple porque estamos hablando de un material heterogéneo y mucho más, eh, no de un material heterogéneo, no de un material mucho más homogéneo y que es menos susceptible a las familias de fallas y por ende tienen diaclasas, pero que no sabemos que las diaclasas son fracturas sin desplazamiento. Es un poco, no es tan simple debido a que principalmente la necesidad de detectar en la geometría de las posibles superficies de deslizamiento y la aleatoriedad de las zonas de debilidad también es un poco complicado. Bueno, lo dejo con mi compañero. Adelante, César.
Sí, claro. Y entonces, si nos vamos a enfocar en toda la parte de las coladas como tal, son estos movimientos, ¿verdad? Que se analizan a través de esas masas de suelo, ¿ya? Que pueden ser de barro, tierra o roca, ¿ya? Pero todo dependiendo a partir de su nivel de trascendencia en un material a través de una deformación continua de este. Es así que cuando sufre un poco estos niveles, se apropia más al macizo rocoso. Si hablamos de las encoladas en roca, que se ven afectadas directamente con esos plegamientos u otras manifestaciones de los comportamientos, ya sean plásticos del mismo material. Entonces, cuando se incluye esas deformaciones a partir de que se distribuye esa concentración, ya sea de microfracturas, que sin aparentemente conexión entre ellas se tienen en cuenta esas unidades relativas intactas, en lo cual diferentes proyectos de infraestructuras viales, ya sea de presas, de minerías o de movimientos de tierra que involucran a partir de esos niveles de concentración con esos criterios de diseño, en lo que da una secuencia lógica y a partir de ese momento da ese nivel de permanencia del material a partir de una estabilidad o de un sistema de partículas que permite mantener el proyecto como tal cuando se habla de un talud. Este sistema de definiciones que con estos movimientos generales son muy lentos o más o menos estables, se puede determinar que se define o se deja claro que estos niveles de caracterización, ¿ya?, son objetos de unas estaciones de campo que referentemente dan datos que determinan las siguientes presencias como algunas consideraciones que se debe tener en cuenta en temas puntuales a la hora de hacer una estratificación definida del sistema de material. Entonces, para poder analizar de pronto esas coladas en rocas, se puede analizar sistemas de laboratorios y diseños de obras geotécnicas que incluyan esas deformaciones para que esas normativas nos den el nivel de manifestación del comportamiento, ¿ya? Y si no existe una concentración de un desplazamiento continuo a partir de esa superficie definida, entonces esas unidades van a estar relativamente intactas con sistemas de el estudio que acabamos de realizar. Entonces, estos movimientos ya se definen a partir de claramente el área que se tiene en cuenta y las estaciones geomecánicas, ¿ya? Con diferentes etapas, ya sea en un nivel de trascendencia de movimientos que genere, pues, no que mejor que digamos que incluye esas deformaciones a partir de esas distribuciones de flujos o coladas. Y esos movimientos de masa nos va a llevar a través de tener un sistema alterado del talud, ¿ya? Pero con fallas que ya hemos determinado como circulares. ¿Por qué? Porque generalmente se encuentran en ese sistema establecido. Y cuando se encuentra ese sistema de estudio, entonces el talud en la roca se establece, pero como lo hemos nombrado, no es simple. Y entonces principalmente se necesitan de esos estudios para determinar todos estos niveles de una práctica de ingeniería geotécnica, ¿ya? Entonces, estos son los datos, las referencias que hemos encontrado para esta investigación, esta exposición con estabilidad de rocas a partir de esas colas de rocas y los tipos de estabilidades determinados en una cola de rocas, barro o suelo. Muchas gracias. Desde una grabación, César.